Hola, ¿saben ustedes que uno de los propósitos de la política educativa hacia el siglo XXI del Ministerio de Educación es formar estudiantes integrales? ¿Qué quiere decir esto? Estudiantes que resguarden su identidad como personas, pero también que se desarrolle en ellos una gran conciencia ciudadana. Además, también el Ministerio de Educación Pública pretende que en todos los programas de estudio, tanto de colegio como de escuela, se fomente el pensamiento crítico. La pregunta es, ¿realmente se está logrando? Precisamente, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, en el curso Proyecto de Estudio Independiente de la Maestría en Currículum y Docencia Universitaria, donde yo soy estudiante, en este primer cuatrimestre del 2015, quiso proponer un tema donde se enfocara específicamente en la materia del inglés, para determinar cuáles son esas propuestas para la enseñanza del inglés que se están desarrollando en primaria. Recordemos en este sentido que el mismo programa de estudio de inglés primaria dice lo siguiente: el aprendizaje de un idioma extranjero a una edad temprana estimula el desarrollo integral de los niños, pues el cerebro conduce a transmitir y percibir la información de manera más rápida. Por medio del aprendizaje de una lengua extranjera, los estudiantes costarricenses pueden ampliar su conocimiento del mundo y participar en el desarrollo del siglo XXI de la sociedad de Costa Rica. Precisamente teniendo este propósito como norte, fue que quise proponer una pregunta en mi proyecto de investigación, que es la siguiente: ¿en qué medida las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes de inglés del Colegio Bilingüe San Francisco de Asís en Guápiles promueven el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico tal como se establece en el programa de inglés del Ministerio de Educación? En este sentido, hay que recordar que estrategias son todas aquellas metodologías que se utilizan en el ámbito educativo precisamente para que los estudiantes tomen conciencia de lo que están aprendiendo. Y en el caso de los profesores, para que puedan de alguna manera evaluar y transmitir de una manera eficaz el conocimiento. También hay que recordar que el pensamiento crítico es un tipo de pensamiento que nació en los 80, cuando un grupo de expertos, entre ellos educadores, filólogos, filósofos, estaban en contra del sistema educativo que imperaba en ese tiempo, que era un sistema muy tradicional, muy ortodoxo. Ellos lo que querían era que más bien la enseñanza fuera abierta, que realmente los estudiantes aplicaran lo que estaban aprendiendo. De ahí surgió el término pensamiento crítico, que es un pensamiento de calidad a partir del desarrollo de ciertas habilidades, tanto cognitivas, que son las que aplican a la razón, y las afectivas, que son las que se refieren a la emoción. Entre las habilidades cognitivas perfectamente se podría mencionar la interpretación, el análisis o la evaluación. Entre las afectivas, que son las propias de la emoción, se podrían mencionar lo que es la empatía, la humildad y la perseverancia. Valga señalar también que el Colegio Bilingüe San Francisco de Asís en Guápiles no cuenta con un estudio que determine si realmente los profesores están transmitiendo por medio de sus estrategias de enseñanza el pensamiento crítico. Por eso considero pertinente un estudio de este tipo, porque nos aclararía el objetivo general, que es determinar si las habilidades del pensamiento crítico se presentan en las propuestas de enseñanza utilizadas por los docentes de inglés del Colegio Bilingüe San Francisco de Asís. Y como objetivos más específicos estaría determinar cuáles son las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de inglés. 2. Especificar cuáles habilidades del pensamiento crítico se presentan en las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de inglés. Y como tercer propósito estaría evaluar la percepción de los estudiantes en relación con la labor docente en el uso de estrategias de enseñanza de inglés para desarrollar en ellos un pensamiento de calidad. Para cumplir con este propósito, se utilizó como recurso metodológico específicamente una investigación cuantitativa, ya que se utilizaron varias encuestas que estudiantes y profesores del colegio tuvieron que completar. Fueron 35 encuestas, 5
que las completaron los profesores de inglés del colegio y 30 que los completaron los estudiantes de quinto y sexto grado del colegio. Es una muestra realmente muy simbólica, es bastante pequeña, pero creo que es buena para determinar si realmente se cumplen con esos propósitos o no. Lógicamente se tabuló la información y se presentó en gráficos. Aquí vamos a ver los resultados más representativos. Un 80% de profesores indicó que sí es importante que en el plan de estudios de inglés del Ministerio de Educación para primaria se fomente el pensamiento crítico, se tome como parte de uno de los temas para desarrollar en las clases. También un 80% considera que es importante comenzar a fomentarlo desde primaria, porque es una época donde los estudiantes tienen un pensamiento como más abierto y perfectamente están en un proceso de aprendizaje más nuevo, más espontáneo, que les podría ayudar a asimilar todas esas habilidades propias del pensamiento crítico. Un 100% señaló que sabe que es pensamiento crítico. Otro 80% señala que el aprendizaje a lo largo de la vida requiere del fomento del aprendizaje del pensamiento crítico. También un 80% considera que el pensamiento crítico es fundamental para una eficaz participación ciudadana. Y también un 80% dice que es fundamental aplicar estrategias de enseñanza donde se fomente el pensamiento crítico a los estudiantes. En relación con esto de las estrategias de enseñanza, también se les preguntó, ¿fomentan el pensamiento crítico en sus estrategias de enseñanza? Ante esta pregunta, un 40% dijo que sí, otro 40% dijo que algunas veces y un 20% señaló que casi siempre. También se les consultó qué estrategias de enseñanza utilizaban los profesores para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. A partir de esto, 5 dijeron que utilizaban las exposiciones, 3 mencionaron los debates y los diálogos socráticos, 2 los exámenes y las pruebas cortas, y solamente 1 mencionó que utilizaba como estrategia los portafolios y el cineforo. También se les consultó a los profesores que qué habilidades de pensamiento crítico pensaban ellos que tenían. Los resultados fueron 5, manifestaron que poseían las habilidades de la interpretación, del análisis y del trabajo en equipo. 4 dijeron que tenían la habilidad de inferencia y de la autorregulación. 3 dijeron que tenían la habilidad de la evaluación. 2 de la humildad, de la empatía y de la autonomía. Y solamente 1 mencionó que tenía la habilidad de la tolerancia y la perseverancia. Lo interesante con esto es que prácticamente las habilidades que tuvieron menor porcentaje son habilidades que se refieren a la parte afectiva del pensamiento crítico. La mayoría lo tuvo la parte cognitiva. También entre las ventajas que dijeron los profesores que existían de utilizar estrategias donde se fomentara el pensamiento crítico, se tiene que ayuda a inferir textos más fácilmente, que se pueda analizar lo que se enseña, que se forman personas más autónomas, se plasman lecciones más dinámicas y también se aumenta el trabajo colaborativo. Para partir de esto, también es interesante determinar cuál es la reacción de los estudiantes. Se ve que los profesores tienen bastante disposición en lo que se refiere al pensamiento crítico. Sin embargo, según las encuestas, solo 2 estudiantes han escuchado qué es tener un pensamiento crítico. La mayoría prácticamente desconoce qué es. También solo 2 manifestaron que casi siempre los docentes les hablaron de la importancia de desarrollar un pensamiento crítico. Pareciera que en las otras clases o con los otros profesores no se habla o no se especifica qué es pensamiento crítico. Solo 4 manifestaron que su profesor sí era un pensador crítico. También la aplicación en el aula de estrategias de enseñanza, según la percepción de los estudiantes, se determinó que se aplican esas estrategias. 2 dicen que sí, 7 dicen que no se aplican y 21 dicen que se aplican parcialmente.
En relación con cuáles son esas estrategias de enseñanza que aplican los profesores, la mayoría dijo que las exposiciones, coincidió con los profesores. También dicen que los exámenes. 28 estudiantes dicen que los ensayos, 18 dicen que los resúmenes, 5 que los diálogos directos con el profesor y 3 determinan que el cineforo. Los portafolios y los mapas conceptuales no tuvieron ningún porcentaje. Importancia de incorporar estrategias en las clases de inglés para fomentar el pensamiento crítico. Esa fue otra de las preguntas que se le planteó a los estudiantes. Y según los resultados, 3 estudiantes dicen que sí, que es importante, 4 dicen que no, y 13 dicen que parcialmente. Ahí está un poco como equilibrado la importancia que ellos le dan al fomento del pensamiento crítico a partir de determinadas estrategias. Conclusiones. La gran conclusión aquí es que existen varias contradicciones. ¿Por qué? Bueno, sabemos que los profesores dicen que saben qué es pensamiento crítico, que además coinciden en que se tiene que fomentar desde primaria y también que es fundamental para una eficaz participación ciudadana, para desarrollar realmente estudiantes comprometidos con su vida personal y su vida social. El asunto es que pocos estudiantes indican que sus profesores les han hablado sobre lo que es el pensamiento crítico, o si lo han hecho de manera parcial. También con el asunto de las habilidades desarrolladas, ya sea que los profesores digan que las poseían o a partir de las estrategias, es interesante que la mayoría está relacionada con las habilidades cognitivas, que como dije antes, se refiere específicamente a la razón. Está relacionado con la parte de la razón del pensamiento crítico, no tanto con la emoción. Y entre ellas estaría la interpretación, la investigación, la evaluación y el análisis, en detrimento de las afectivas, que se podrían mencionar la empatía, la tolerancia, la humildad y la curiosidad. También, relacionado con las estrategias de enseñanza, es interesante que los profesores llegaron a la conclusión de que sí es importante aplicar esas estrategias de enseñanza en clase y que además dicen que sí las utilizan. Y algunas de las que mencionan son las exposiciones y los debates. Pero en contraste con la opinión de los estudiantes, ellos dicen que más bien los profesores parcialmente utilizan esas estrategias de enseñanza y lo que es peor, no los motivan a ellos al aprendizaje. Son estrategias de enseñanza que no estimulan a los estudiantes y mencionan las exposiciones, los exámenes y los resúmenes. Y aquí lo interesante es que dependiendo cómo se utilicen estas estrategias, perfectamente se podrían aplicar en lo que se conoce como una educación liberal que fomenta el pensamiento crítico, o más bien podrían caer en lo que es una educación tradicional. Por eso, a partir de estas conclusiones, es que una de las principales recomendaciones es evaluar cómo se están aplicando esas estrategias para realmente cumplir con el propósito de fomentar el pensamiento crítico y especialmente lograr motivar a los estudiantes. Otra recomendación sería poner en práctica más estrategias acordes con el pensamiento crítico, como son los portafolios, como es el cineforo, más allá de los exámenes y de las exposiciones que tradicionalmente se utilizan. Y también posicionarse más del concepto y aplicación del pensamiento crítico. Y específicamente para esto, recomiendo que se elabore un taller, ya sea por parte del Ministerio de Educación o del mismo colegio en Guapiles, para que los profesores realmente conozcan qué es el pensamiento crítico, cómo se desarrolla, qué estrategias podrían utilizar y también que sea para beneficio de los mismos estudiantes. De alguna manera, aunque la muestra fue bastante pequeña, creo que el trabajo cumplió con el propósito de dar una panorámica sobre la propuesta del Ministerio de Educación de enseñar, de transmitir el pensamiento crítico a partir de estrategias de enseñanza. Para los estudiantes creo que es fundamental para que conozcan qué es el pensamiento crítico, para que aprendan a vivirlo, para que aprendan a utilizarlo, para que se quiten esa idea tal vez un poco negativa de que sus profesores realmente no son buenos pensadores críticos, para que realmente asuman las estrategias por parte de su aprendizaje.
y para los profesores de alguna manera también les ayuda para que sea una directriz, para que tomen conciencia y reevalúen sus estrategias de conocimiento. Y lo más importante, creo que la investigación ayuda bastante para evitar esa gran incongruencia que existe entre lo que dicen los profesores y lo que perciben los estudiantes. Al final de cuentas, creo que existe la motivación, creo que existe el conocimiento, creo que existen las estrategias y existe el interés, tanto por parte de los profesores como de algunos estudiantes, para poder fomentar el pensamiento crítico en la enseñanza del inglés. De lo que se trata ahora es de pensar lo que se ha hecho hasta el momento para tratar de modificarlo en provecho de los profesores, del colegio y de los estudiantes, y específicamente que se logre el gran propósito de realmente fomentar el pensamiento crítico desde edad temprana para posteriormente tener ciudadanos comprometidos con Costa Rica. Espero que haya sido de bastante interés mi presentación. Muchas gracias.